¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Ya tardes ahorita a todos. ¿Cómo están? nos Estamos estamos en la conectando. treinta y Bueno, dos, en la treinta sí, y dos ya. ya es la número 32. Claro, ¿verdad? Ya vamos a cerrar el año. Muy bien, muy bien. Sí, ya es la número 32 de ¿Cuándo este. cumplimos un año? ¿Cumplimos un año cuándo será? Ya ni me acuerdo la fecha de inicio. Traen los Hace ocho, números. hace 8 meses. Sí, sí, ya hace poco. Qué rápido pasa todo y también cómo hemos venido conociendo, cómo todo este desarrollo. A ver, el día de hoy damos la bienvenida. Bueno, Inge, gracias en verdad por también usted ser de esa disciplina de conectarse y compartir con nosotros cada viernes en el podcast, esté donde esté, así le toque estar bueno, esta vez en Uruguay, a veces está en Miami, en fin, en diferentes países. Le damos un gran saludo a chicos, a los que se están conectando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mentoring Moments, cuyo objetivo tiene dejar un legado para las futuras generaciones. Esta ya es nuestra 32ª sesión. Empezamos con algunas noticias. Por ejemplo, para empezar, todo lo que es con la marca Servir. Ya estamos a un día, es decir, mañana nada más ya empieza todo lo que es Navidad por Amor, que es nuestra gira internacional. En nuestra gira internacional mañana empieza en Chile, el domingo va a ser en Argentina y Ah, tenemos para Perú cuatro fechas, que es el 14 de diciembre, 17 de diciembre, 20 de diciembre y 28 de diciembre. Ujú. mm, Exacto, ahí como estamos viendo, también en cada sede hay una caja donde ahí pueden colaborar cada colaborador e incluso también ser parte de esta gira internacional, ¿no? En el país que se encuentran. Por ejemplo, a la salida del 28 yo ya estoy anotada. muy bien. En Y ya, Argentina para que... estamos en qué provincia? El 28 va a ser todo lo que es en Condorray y Cañete. A ver, en Chile, para empezar, que es mañana, todo lo que es Ya, Santiago. En Santiago. Argentina, que es el domingo, este domingo, es en Córdoba. Y en las Ujú. cuatro fechas de Perú, la primera es en Chilca, la segunda es Villa María del Triunfo, luego viene Pachacamac y por último, que es el 28 en Cañete. Qué maravilloso. Yo voy a estar la del 28 porque yo llego a Perú el 21. Es verdad. Dios Bueno, genial mediante. entonces. Sí, Sí. Ok. perfecto. Y otra noticia que también estamos dando, que justo ahorita ya es aquí en el consorcio, bueno, es todo lo que es ya para el mundial. El sorteo de las entradas está haciendo en este momento, justo, y en este momento todo el equipo de Mind están ahí coordinando para la compra de entradas. Justo está relacionado el otro año los viajes que van a hacer en el 2026 para los embajadores. Caramba, qué gusto. Gran parte de nuestros líderes viajan al mundial, ¿no? Viajan Sí, al sí, mundial, sí, se han sí, ganado el sí. derecho de estar en Estados Unidos, Canadá Exacto. y México. Muy bien, qué Ujú. bien. Sí, sí. Y Excelente. también, Sí, adelante, adelante. exacto. Y hay que recordar que también, por ejemplo, por la compra de las entradas se tiene una preferencia en embajada, entonces también el equipo por eso está dando todo el soporte a los embajadores, ¿no? Como siempre nos caracteriza tanto el área de operaciones, el área legal, el área logística, todas las áreas, el área de marketing, finanzas, somos un equipo para llegar a lograr la meta. Excelente. Qué bonito que tengamos la proyección del propósito de seguir sirviendo a los que más necesitan ahora en 3 países: Argentina, Chile y el Perú. Fuerte abrazo para todo el equipo de World y Servir y todo el corporativo que está empujando esta Navidad con amor. Excelente. Sí, Muy sí, bien, sí. Denise. Ok, entonces, ingeniero, ya para entrar en materia, como dice, y también Vamos a ver. para subsanar muchas dudas que han llegado también al interno, que después de cada podcast siempre llegan preguntas, siempre llegan dudas, y bueno, esperan para este viernes para poder ser resueltas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es, nos han preguntado sobre las diversas categorías de impuesto a la renta que existen sobre todo en el Perú. ¿Y cuál es su relación con el apalancamiento financiero y crediticio? ¿Podría comentarnos acerca de ello, por favor? ¿Cómo no, Liz? A ver, mira, eh, es importante entender primero de que uno tiene que ser
en inteligencia financiera, en ingeniería financiera, ingeniería económica, es utilizar el recurso que no pertenece a tu persona, como persona natural, ni a una persona jurídica de las empresas que tú tienes, ¿no? Lo más importante de manera inteligente es utilizar el recurso de terceros y sobre todo del recurso del sistema bancario financiero, ¿ok? Entonces, la principal preocupación de las personas naturales que tienen RUT 10, ya sea con DNI o RUT 10 con negocio propio, ¿ok? Y de las personas jurídicas en sus diferentes modalidades, ¿ya? Empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, etcétera, es tener la posibilidad de acceder a las líneas crediticias del sistema financiero bancario del país. Es decir, recibir, como tú bien dices, un apalancamiento financiero. ¿Ok? Muy bien que nos presten dinero en condiciones adecuadas, por cierto, en una buena negociación, en un análisis comparado de lo que significa todos los bancos. Entonces, mira, ve, para poder comprar una casa, para poder comprar un carro, ¿ok? Para poder financiar unos estudios de maestría o doctorado en el exterior, etcétera. Es importante ser sujeto de crédito, ya sea como persona natural o persona jurídica. Entonces, lo que el banco va a evaluar, ¿ok? Es el flujo de efectivo. Lo que el banco va a evaluar son los flujos de fondo, o sea, el cash flow, cómo tú manejas el flujo de efectivo en tus finanzas personales o en tus finanzas empresariales, si tú obviamente tienes empresas en las diferentes formas que ya expliqué en los podcasts anteriores. Muy bien. Va a evaluar lo que se llama la renta mixta del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, existen eh, 5 tipos de renta, ¿ya? Que se denomina el impuesto a la renta en el Perú, que es uno de los varios impuestos que se pagan en el Perú. Atención con esto, porque hay impuesto a la renta, hay impuesto general a las ventas, hay impuesto selectivo al consumo y hay impuesto a las transacciones financieras. Son los 4 tipos de impuestos. Pero ahora nos vamos a ocupar estrictamente del impuesto a la renta. Dentro del impuesto a la renta existen 5 categorías. Primera, renta de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ya? Vamos a explicar con ejemplos. Esta es una tabla que resume qué cosa es el impuesto a la renta de la primera categoría. ¿Ya? A ver, primero que se aplica a las personas naturales, o sea, Juanito Pérez, ¿no? Y a las personas jurídicas, a las empresas que tienen personas jurídicas, o sea, empresas de diferente tipo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la actividad que obviamente va a agravar el impuesto a la renta de primera categoría? Es cuando tú tienes bienes de propiedad inmueble o muebles, ¿ok? Y lo que vas a hacer tú es alquilarlo, se llama arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. De manera práctica, Liz, para que todos nos entiendan, los chicos, y todo esto va a quedar grabado, ¿ok? Fíjate, tú vas a alquilar tu propiedad, parte de tu propiedad, el íntegro de tu propiedad o un piso de tu propiedad o un departamento que tengas en la propiedad, o vas a alquilar carros, ¿ok? O vas a alquilar muebles, equipos en general. ¿Ya? A eso se le llama, obviamente, se le va a llamar impuesto a la renta. O sea, ¿y cuánto le tienes que pagar al Estado? Si tú alquilas un departamento, una casa, tienes una merced conductiva. Tú eres el que alquilas y tienes un arrendatario. Este señor inquilino, para decirlo de manera más práctica, te paga una mensualidad que se le llama merced conductiva, es el pago del alquiler, en otras palabras, ¿no es cierto? Ok. Ahora, tú, si tú lo alquilas, obviamente a 100 soles, para hacer el ejemplo más simple, más elemental, tú obviamente tienes la obligación, tú, arrendador, de poder trasladarle a la SUNAT, que es el organismo competente, ¿no? Para los temas tributarios en el Perú, que es adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ok? Tienes que pagarle el 5% de la renta mensual. O sea, si es 100, le tienes que pagar el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 100, Liz? ¿Ah? 20, 20, 20. 5% de 100, ¿ya? Ok, entonces, o sea, le tienes que pagar 50 soles.
¿ya? A la SUNAT, que es el 5% de la renta, ¿ya? Porque el 10% es 100, ¿ok? Perdón, ¿Sigue estamos hablando cinco? más, sería 5 soles. El Exacto, diez cinco, por cinco. ciento es 10 y el 5% es 5 soles, ¿ok? Entonces, ese dinero lo tienes que trasladar a la SUNAT. Ahora, paga el arrendador, el dueño de la propiedad inmueble, pero por marco contractual preestablecido, podría haber un acuerdo de partes entre el arrendador y el arrendatario, y es el arrendatario, el inquilino, quien puede realizar el pago del impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Muy bien, muy fácil. Esa es la renta en primera categoría. Vamos a la renta de segunda categoría. Entonces tú le dices al banco, mira, yo alquilo mi carro, alquilo mis equipos de cómputo, alquilo mis propiedades. Uy, qué bien, qué interesante. Usted tiene ingresos por renta de primera y además pago impuesto a la SUNAT. Muy bien, ya está siendo evaluado y objetivamente calificado de forma positiva. Y luego, Liz, tienes el impuesto a la renta de segunda categoría. Esto también es para personas naturales y personas jurídicas, o sea, es para ti, para mí y para las empresas que podamos tener tú y yo en general, los tipos de empresas. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que graba? ¿Ah? Lo primero y más simple aparece acá, se llama préstamos. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos un ahorrito, tenemos dinero en banco, o tenemos dinero bajo el colchón y lo que hacemos es prestar en dólares o prestar en soles, estamos hablando de economías peruanas, prestamos dinero, eso es grabado en el concepto del impuesto a la renta. Pero además, ¿ok? Además de prestar dinero, fíjate, cuando yo soy dueño de una empresa y tengo el 50% del accionariado, y cada año, después de culminado el ejercicio fiscal, me van a pagar dividendos por el porcentaje del accionariado que tengo en las empresas en las que yo participo. ¿De acuerdo? Me van a pagar me van a pagar el dividendo respecto del porcentaje del accionariado que corresponde al capital social de la empresa. Ya lo vamos a ver con ejemplos. No, no. Capital social está dentro del patrimonio. Capital social dentro del patrimonio está formado por un conjunto de acciones que son los dueños de la empresa. Si yo soy dueño de una empresa del 50%, a mí me van a pagar un dividendo. Ese dividendo está grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Ya voy a explicar el ejemplo en un momentito. ¿Ya? Lo otro son las regalías, ¿ya? Las regalías y las patentes. Por ejemplo, regalías respecto de una obra literaria, ¿ok? Entonces, la persona que lo vende, Amazon o otra librería que lo vende, me tiene que pagar regalías mensuales, regalías anuales, y eso está grabado por el impuesto a la renta. Por ejemplo, el dueño de una marca, yo soy dueño de la marca Mai, por ejemplo, con Mariela, y entonces nosotros podemos o no, depende de la decisión que podamos tomar, cobrarle una regalía a la empresa que está usando las marcas nuestras que están registradas en Indecopi, ¿ok? Y Ah, entonces ok. eso también se le llama una regalía. Ahora, tanto el pago de dividendo, la regalía, patentes y préstamo son grabados con el impuesto a la renta de segunda categoría, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a ver en el ejemplo mejor? ¿Ya? Es sobre Ujú. los intereses o los dividendos. En un ratito se lo explico numéricamente, cuantitativamente. Ahorita estoy explicando la parte cualitativa de marco conceptual para que puedan entenderme todos los chicos. ¿Ya? ¿Qué cosa Ujú. es un impuesto a la renta de tercera categoría? Fíjate que si tú, mira, te acercas al banco y le dices, yo soy dueño de 3 empresas, estos son los dividendos que me han pagado. Aparte, yo soy dueño de 2 marcas. Esta es la regalía que me han pagado. Aparte, tengo obras y las regalías de las obras. Tengo patentes. Aparte, he prestado plata. Y estos son los intereses que he cobrado y lo que he pagado a SUNAT. Oiga, qué interesante. Además de tener propiedades, ¿usted tiene todo eso? Ya, ¿cuánto quiere, señor? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿Cuánto quiere, no? ¿Ok? Eres fiable, eres confiable porque le estás demostrando que tienes flujos importantes en el manejo de, obviamente, el cash flow, de cómo manejas tus finanzas personales y tus finanzas empresariales. ¿Qué cosa es un impuesto a la renta de tercera categoría, Liz? Esto se aplica para las personas naturales con RUT, o sea, RUT 10 con DNI, RUT 10 con negocio propio también,
obviamente, y para las que tienen RUT 20, empresas de diferentes tipos, personas jurídicas. ¿Qué grava la tercera categoría? Grava las actividades, es decir, la venta de productos y servicios de empresas comerciales, de empresas industriales, de empresas manufactureras, de empresas de servicios y en general de todo tipo de empresas. Esta es la renta empresarial, ¿ya? La Mm, llamada renta ok. empresarial. ¿Cómo se paga? Respecto del resultado de la actividad sobre los procesos de facturación, pero con los costos deducidos y los gastos deducidos. Ahora, ¿cuánto pagas? Te lo voy a mostrar en el ejemplo, pero depende del régimen tributario a la cual la persona jurídica, la empresa comercial o de servicios, se haya acogido, ¿ok? Si es una empresa individual, recuerda, de responsabilidad limitada, cuyo dueño es solamente uno, puede acogerse al RUS 1 o al RUS 2 y paga obviamente mensual una cantidad muy pequeña, ¿ya? 20 y 50 soles. RUS 1 20, RUS 2 50 soles. Pero si va al régimen especial de renta, red, es ya dependiendo de los montos de facturación. Si va al REMIPE, depende de los montos de facturación. Tienen que revisar el podcast anterior, ahí lo he explicado todo. Y si va al régimen general, dependiendo si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, paga de montos de facturación. Eso se le llama renta de tercera categoría. El régimen general cobra 29.5%, es una monstruosidad, ¿no? De Sí. exigencia tributaria, ¿ok? Solo el REMIPE cobra 10%, pero en una escala, digamos, de hasta 82.500 soles anuales, ¿ok? El resto lo paga como si fuera un régimen general. Eso lo he explicado en el podcast 31. Los que están interesados pueden ingresar al podcast 31. ¿Ya? Ok, ahora, luego tenemos la renta de cuarta categoría. Imagínate, tú le dices, tengo renta de primera, tengo renta de segunda, tengo 4 empresas y estas son obviamente mis utilidades y obviamente he pagado estos impuestos, ¿ya? En renta de tercera categoría, entonces el banco te comienza a mirar de manera interesante porque eres un empresario que estás manejando renta combinada, renta mixta, primera, segunda y tercera, ¿ya? Estos son consejos muy importantes para la gente que quiere ingresar a la bancarización y obviamente trabajar con dinero del banco. ¿Qué cosa es una renta de cuarta categoría? ¿Ya? Una renta de cuarta es para la persona natural, es decir, para la persona que hace ejercicio de su carrera profesional o de su formación técnica o de sus capacidades y habilidades blandas en general. Son las personas que emiten, o sea, emiten recibos por honorarios profesionales. También lo he explicado en el podcast 29, podcast 30, 29 y 30. Es el ejercicio, como dice acá, individual de la profesión, ciencia, arte en general, ¿ya? Los profesores de artes marciales en general, ¿ya? Esto Ok. se graba en función a los procesos de los montos que tú colocas en los recibos por honorario, ¿ok? Profesionales. Ahí he puesto todos los ejemplos de los montos en general, ¿ya? Ok. Ahora, quinta categoría, ¿qué cosa es quinta categoría? Impuesto a la renta de quinta, ¿ya? O sea, tú le Ujú. dices, mira, tengo todo el resto, primera, segunda, tercera, pero además como yo soy ingeniero y hago consultoría y servicios técnicos a otras empresas, emito estos recibos, mira, le dices al banco, ah, caramba, tiene usted renta cuarta, interesante. Pero además, yo estoy en la planilla de New World Education del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Puedo decirlo así y puedo demostrarlo. Entonces, a eso se le llama renta de quinta, que está orientada a la persona natural, es un trabajo prestado como gerente general o como presidente de la empresa uruguaya, ¿ok? En carácter de dependencia, estás en la planilla, recibes una boleta de pago y te transfieren el dinero, obviamente, a una cuenta bancaria preestablecida entre tú y la empresa. Ese es el ingreso por el trabajo de dependencia. Esa es la renta de quinta, Liz. Y todo ello, ¿ok? Configura finalmente en lo que es el concepto de renta mixta, que es lo que el banco va a evaluar cuando obviamente tú vas a solicitar un crédito para una inversión importante que tú quieras realizar. Esta renta mixta es la combinación. Cuanto más tipos de renta le demuestres al banco, obviamente mayor sujeto de crédito eres y tienes mayor capacidad de negociación en la tasa de interés que el banco te va a cobrar,
en la cota en el periodo de gracia y en el Claro. horizonte temporal que tú vas a convenir con el banco para poder amortizar tu deuda. ¿Ok? ¿Qué cosa es una renta mixta? Es la suma de los ingresos. ¿Te das cuenta, Liz? O sea, ya hemos destrozado todos los tipos de renta. Vamos a los ejemplos. ¿Ok? A ver, ¿ahí estás claro, Liz, o tienes alguna Sí. apreciación? Sí, entiendo que obviamente cuando demuestras al banco que tienes mayores ingresos, entonces ellos también te dan un mejor crédito. Y justo a eso también quizás una mejor tasa también. Perfecto, ok, muy bien. A ver, porque ya tienes, eres creíble, eres fiable, porque has demostrado todo eso, ¿no? Ok, muy bien. Ahora mira, vamos a la renta de primera categoría. Acá está lo que Ujú. yo te... Vamos a la parte numérica, vamos con calma. Fíjate, esto de acá primero es un pago a cuenta. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo vas a utilizar para la presentación de la declaración jurada anual como persona natural o persona jurídica. Vas a presentar tu declaración anual al final del ejercicio fiscal de enero a diciembre, lo presentas en marzo y vas a utilizar el pago a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría. ¿Cómo graba? 5% del monto de alquiler mensual. Ya lo explicamos hace un momentito, ¿no? Si pagas 100, si pagas 1000, el 5% lo tienes que pasar a SUNAT. Tú como dueño o el que te alquila si es que el contrato lo preestablece. Generalmente el pago del impuesto a SUNAT lo realiza el arrendador. Por marco contractual lo podría pagar también el arrendatario. Claro. Mira la aplicación del cálculo del impuesto anual, pues en la declaración jurada resultante, se descuentan los pagos a cuenta mensuales que se han pagado previamente dentro del ejercicio. Como tú has venido pagando mensual 100, 100, 100, o sea, si tú has pagado a la SUNAT 100, 100, estás hablando tú de 12%, ¿no es cierto? Estás hablando de 1.200 soles que le has pagado. Si la declaración jurada personal tuya o empresarial, ¿ok? Sale, vamos a decir, 2.000, tú ya pagaste 1.200. Por ese impuesto a la renta primera, tienes que pagar la diferencia, 800. Ya pagaste 1.200 por los pagos a cuenta mensuales, pagas 800 porque el cálculo integral ha sido 2.000, lo que te toca pagar anualmente a la SUNAT. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver el correlato de cómo se aplica a esto de acá. ¿Ya? Hay una renta bruta. No hablemos de renta ficta, que eso tiene otra explicación que tiene que ver con la valorización de la propiedad, que es el autovalúo, ¿ya? La renta bruta, todo lo que has recibido en el año, ¿ya? A esta renta bruta le vas a descontar en la declaración jurada anual, le vas a descontar 20%, así lo preestablece la norma de SUNAT, se descuenta 20%, ¿ok? A la renta bruta se le descuenta el 20% por gasto de mantenimiento, etcétera, y llegas a una renta neta, ¿ya? Ahora le vas a sacar, ¿ok? A esta renta neta, ¿ok? Acá dice, vas de este cálculo del impuesto a pagar, mira, 6.25% de la renta neta es el impuesto a pagar. 6.25% de la renta neta, que acá está, mira, todo lo que has recibido en el año, le descuentas el 20%. Y luego a ese monto le vas a aplicar 6.5% para llegar al impuesto a pagar. Pero a este impuesto a pagar le vas a descontar todos los pagos a cuenta de los 12 meses que has venido pagando. Esa es la manera como tú presentas la declaración jurada anual. Atención los contadores. ¿Ya? Ok. Bien, vamos al impuesto a la renta de segunda categoría. Vamos al impuesto a la renta de segunda categoría. A ver, vamos a hablar de un préstamo. Tú tienes dinero y quieres prestar a tu hermana, a tu primo, a la familia en general. Tú prestas 100.000 soles, acá está, ¿eh? Y estableces mediante un marco contractual, un contrato mutuo, dinerario, tienes que hacerlo, un contrato, le vas a cobrar una tasa de interés bajita, vamos a decir, para que el ejemplo sea sencillo, 12% de interés anual, bien baja, generalmente hay préstamos que te van a cobrar hasta 12% mensual, 10% mensual. Este es un ejemplo que cobras 12% de interés anual. La modalidad de pago de intereses es mensual. Tú le tienes que pagar el interés mensual. Entonces vamos a calcular el interés mensual de esta renta de segunda categoría, intereses respecto al préstamo. Tú le has prestado 100.000 y como la tasa de interés anual es 12%, el interés que le tienes que pagar, que te tiene que pagar la persona a quien tú le has prestado, es 1.200. Pero al finalizar el ejercicio fiscal de los 12 meses, te tiene que devolver los 100.000
en un marco contractual exigente, con penalidades exigentes, ¿ok? Hay un riesgo, si hay un riesgo, ¿ok? Depende del marco contractual, cómo ha puesto los cerrojos, te tiene que devolver los 100.000, pero más el interés anual de 1.200. Pero ¿cuánto de interés mensual te tiene que pagar la persona a quien tú le has prestado? Como el interés anual es 1.200, lo divides entre 12 y entonces sale que te tiene que pagar 100 soles mensual de intereses por el préstamo que tú le has dado, porque la tasa es bajita. Ahora, pero ¿y cuánto le tienes que pagar al Estado? Eso se llama renta de segunda categoría. Le tienes que pagar el 5% del interés mensual correspondiente, mediante un formulario que es el 1665 formulario SUNAT, le tiene que trasladar a SUNAT el 5% del interés mensual calculado que te están pagando. Se calcula el 5%, acá está, se calcula el 5%. Entonces, como es 100 mensual, el 5% es 50. Ahí está. Se realiza el pago con el formulario virtual, acá está, lo pagas a SUNAT. Ahora, los pagos mensuales que tú haces, estos pagos mensuales de 100, tienen un carácter definitivo cancelatorio. No se van a utilizar para hacer deducción del impuesto a la renta de segunda categoría anualizado, cuando declaras tu renta mixta, ¿ok? Entonces, la suma anual, ¿ok? Entonces, este es tu resumen, la suma anual sería 600, ¿de acuerdo? Ok. Bien, este es el ejemplo del impuesto a la renta de segunda categoría para el caso de préstamo. Vamos a poner un ejemplo segundo para que todo quede claro, todo quede transparente y los chicos nos puedan entender, porque muchos, expónganos unos ejemplos de renta segunda, no lo entendemos bien. Ahora, mira, a ver, vamos a decir que tú eres dueño de la empresa AINI, ¿ya? AINI Sociedad Anónima, ¿ya? Y los estados de resultados, ¿ya? Atención, Liz, no te me duermas. Ya, ya. El cuerpo. Los estados de resultados, hijita, o sea, las ventas del año, menos el costo de vender, o sea, costo de producción y valorización de inventario. Las ventas menos el costo de venta, ¿qué te da, Liz? La utilidad bruta, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Y a la utilidad bruta le vas a restar, ¿qué? Los gastos operativos. Claro. Luego Esa gastos empresa hay financieros. gasto de venta, gasto de distribución, gasto financiero, gasto administrativo, todo eso es gasto operacional. A eso se le llama Exacto. utilidad neta, ¿ok? Ujú. Ya, y entonces finalmente en el estado de resultado hay una utilidad para distribuir a dueños de 200.000 en Claro. AINI, ¿ya? Sale que la utilidad del año, después de pagar impuestos en general, tienes 200.000 soles. Y tú eres dueño, tú Liz Chávez, es dueña del 25% de la empresa AINI, dueña del 25%. Y entonces te toca el pago de dividendos. Entonces, el monto bruto, como acá tú tienes 200, que era la utilidad a distribuir, le aplicas el 25% y a ti te tienen que pagar ¿cuánto? 50.000. La mitad de 200 es 100 y la cuarta parte, 25% del accionariado, del capital social tuyo como acciones, es por 50.000 de dividendos. Muy bien, fabuloso. Ahora, tú tienes que pagar un impuesto de segunda categoría al Estado, ¿ok? Te va a tener que retener la empresa AINE a ti como accionista para que luego la empresa lo traslade como impuesto a la renta de segunda categoría. Entonces, se calcula el 5%, mira, de 50.000. ¿Cuánto sale? 2.500 soles. 1500. Ujú. Ok, eso lo tienes que declarar, la empresa va a retener y lo va a declarar, obviamente, cuando pague el dividendo, lo va a declarar, ¿ok? Si es 50.000, va a pagarlo, vamos a decir, marzo, abril, porque el ejercicio se cerró en diciembre, declaras en Ujú. marzo y en abril ya tienes claro cuánto te toca de dividendo y tienes tú que trasladar el 5% del dividendo que te ha correspondido como dueña de la empresa, ¿ya? Estos 2.500, ¿ok? De dividendo tiene carácter definitivo, o sea, no tienes la obligación de incorporarlo a la declaración jurada anual. Te han retenido y lo han pagado la empresa en la cual tú eres accionista. Ese es el concepto del impuesto a la renta de segunda categoría para el tema de pago de dividendos, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos al tercer ejemplo. Tú eres autor de un libro, o sea, Liz, tú eres autora de un libro, has escrito un libro sobre finanzas personales, ¿ok?
Y obviamente ese libro se publica, se vende y tienen que pagarte una regalía por 2.000 soles mensual. Muy bien. Entonces el monto bruto de la regalía es 2.000 que te paga la editorial que está publicando y vendiendo tu libro. Ahora, sobre ese monto, ¿ok? Del impuesto a la regalía mensual, acá sí es mensual, ¿ok? Ya. Y tienes que incluirlo en tu declaración jurada anual, a diferencia de lo anterior que te he explicado, se calcula el 5% del monto de la regalía que se paga cada mes. 5%, 2.000 son 100 soles. 5% de 2.000, 100 soles. Esto se declara cada mes con este formulario, ¿ok? A la SUNAT se le traslada el 5% de lo que tú cobras como regalía. Y ese monto que tú has venido pagando se coloca en la declaración anual. Otro Ah, ejemplo que podría comentarte, el impuesto a la renta, es cuando la persona es dueña de una marca, ¿ok? Y entonces ahí hay que pagarle la regalía. Pero ahí sí, el cálculo del pago de la regalía no es 5%. Ahí hay que hacer un estudio de valorización de la marca. ¿Cuánto vale la marca en el mercado en general? Un estudio de investigación de mercado de valorización de la marca respecto al análisis de la competencia, procesos de facturación comparados, promedios móviles, y sale el valor de la marca. Y sobre el valor de la marca se preestablece entre el dueño de la marca y la empresa un porcentaje que se llama regalía por la tenencia, la propiedad de la marca. ¿Ok? Muy bien. Esos serían los 4 ejemplos que te estaba explicando del impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Ya? categoría. Ok, ahí está. Intereses, renta bruta, intereses, dividendos obtenidos, regalías. A esta renta bruta, este es para la declaración anual, se le descuenta el 20%, ¿ok? ¿Ok? Y sale el impuesto a pagar, ¿ya? Que es el 6,25% de la renta neta. Podemos ver en un ejemplo también. Ok, vamos al impuesto a la renta de tercera categoría. Se explica aquí respecto del régimen general, ¿ya? O sea, de los RUT 20, régimen general, ¿ya? Seas tú una empresa individual, puede tener RUT 20, puede acogerse al régimen general, una sociedad civil de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, régimen general o al régimen que de acuerdo al proceso de facturación pueda preestablecerse, ¿ya? Ok, no es que uno constituye una empresa pequeña, microempresa. Yo voy a constituir una microempresa, una pequeña empresa, mediana o gran empresa. No, yo constituyo empresas individuales, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y después me acojo al régimen tributario, que ese sí es general, MIPE o RER, que lo he explicado. ¿Ya? No es que yo voy a constituir. Me interesa constituir a mediana empresa, me dice un joven. No, 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 ese es el régimen de la definición en función al proceso de facturación. Ok, esto se calcula sobre los ingresos netos del mes, ¿ya? Se calcula sobre los ingresos netos del mes. Ahora, ¿cómo se paga la renta de tercera categoría mes a mes, los pagos a cuenta, que luego se van a descontar de la renta anualizada? Hay 2 formas de calcular, ¿ok? El pago a cuenta del impuesto a la renta que tú tienes que declarar y pagar a SUNAT. Uno, que es el más sencillo, que es el método del porcentaje. Se aplica el 1,5% de la facturación de venta del mes. Todo lo que has vendido en el mes facturado o boleteado o en tickets, todo eso le aplicas el 1,5% del valor de la venta, número de facturas por el valor de la venta, y todo eso, ¿ok? Toda esa facturación le aplicas el 1,5% y eso es lo que pagas a cuenta. Y el otro criterio es el método del coeficiente, que es importante que los contadores, los chicos que tengan que aprender este tema, entro por uno o por el otro. ¿Qué cosa es el coeficiente? Es el impuesto que se calculó el año anterior, 2024, dividido sobre los ingresos netos del año anterior. ¿Ya? O sea, el impuesto que tú pagaste el año anterior sobre el ingreso neto, eso te va a dar un factor, ¿ok? Y tú puedes utilizar ese factor para hacer el pago a cuenta del impuesto a la renta. Habitualmente, o sea, se va siempre por norma, se toma el mayor valor, ¿ok? El que es mayor, ya sea el 1,5 o el coeficiente, es el que determina el método para poder hacer el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿ya?
Si las empresas tienen un resultado positivo, o sea, tienen utilidad, la venta superó el costo y superó el gasto operativo y hay utilidad neta, ¿ok? Entonces, los pagos a cuenta que has realizado, que te he explicado acá por cualquiera de los dos métodos, se van a descontar del impuesto anual resultante. En caso contrario, tú estés en break-even, en punto de equilibrio, o estés en pérdida, porque tu venta no coberturó el costo y tampoco coberturó, que te digo, el gasto y que estás en pérdida, los pagos que tú has realizado a cuenta van a ser utilizados en el siguiente ejercicio fiscal. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ok, entonces mira, ¿cómo se calcula en la declaración jurada el pago del impuesto a la renta de tercera categoría? Fíjate, el ingreso bruto, acá está derivado de la actividad económica, acá está el ingreso bruto, la facturación. Acá tienes obviamente una renta bruta, porque vas a decir ingresos facturados menos renta bruta. ¿Ya? Ingresos facturados, en general, factura, boleta. O sea, ¿cómo llegas a la renta bruta? Le vas a restar el costo de producción y Exacto. o sea, materia prima, mano de obra y gastos y costos indirectos, ¿ya? Y si valorizas inventario inicial y final, le vas a restar el costo de venta. Y ese ingreso, ventas menos costo de venta, renta bruta. Y luego, para llegar a una renta neta, le vas a restar el gasto operativo, administrativos, ventas, distribución, financieros en general. Y este gasto operativo te va a dar la renta neta imponible. ¿Ya? Acá vas a aplicar adiciones y deducciones tributarias, que están normado, y vas a llegar a un monto del impuesto a pagar. ¿Ok? Para el régimen general, no para el REMIPE, este impuesto a pagar es el 29.5% de la renta neta imponible. O sea, a este monto le vas a aplicar el 29, uno de los más altos en Sudamérica. Pero a este monto le vas a restar todos los pagos a cuenta que has hecho mensual. ¿Ya? Eso es la forma de cómo realizas el cálculo correspondiente. ¿Estamos bien? Todavía tenemos unos minutos, ¿ya? Impuesto a la renta de Sí. cuarta categoría. ¿Ya? Acá está, mira. Si el valor del recibo de honorario es para la persona natural, supera los 1.500, ¿ok? No, o sea, no se cuenta con certificado de suspensión, ¿ya? Ahora, si lo supera, ¿ya? Tú tienes que pagar el 8%, pero yo te di una tabla, porque hay casos en que, de acuerdo a los temas de recibos por honorario, no solo se te va a descontar el 8, se te va a descontar el 14, se te va a descontar el 25, el 32, perdón, el 29.5, 30%. Mira la tabla anterior en el podcast de la semana, el podcast 30, ¿ok? Si la persona tiene un resultado positivo, los pagos a cuenta en su declaración anual se descuentan del impuesto no resultante. En caso contrario, ¿ok? Si obviamente no tiene resultados positivos, ¿ok? Los pagos a cuenta que hiciste pueden ser sujetos de solicitud de devolución, ¿ok? Las proyecciones no funcionaron, pero estuviste pagando a cuenta el 8% y entonces, ¿sabes qué? Finalmente el resultado no fue positivo, pagaste de más, entonces lo que haces es solicitar la devolución correspondiente, ¿ya? Ahí están los montos, justo, ahí tengo los montos, mira, ¿ya? A Claro. ver, hasta 5 unidades impositivas tributarias, ¿ok? Ajá. ¿Ya? 6.680 monto mensual, tú pagas el 8%. Pero si tú tienes un mayor éxito en el ejercicio profesional o técnico, de 5 unidades hasta 20 unidades, es decir, tú tienes un monto mensual de 15.000 soles 0,47, tú vas a pagar una renta de cuarta de 14%. Te va a retener la empresa que le vas a presentar el recibo, pero no te va el 8, sino el 14%. Pero si tú tienes más en tu servicio de asesoría y tú cobras 20.000 entre 20 unidades y 35, se te va a retener 17% para trasladarlo al Estado como pagos a cuenta. ¿Ok? Y si tú tienes de 35 unidades impositivas a 45, es decir, tu monto mensual promedio es de más de 28.000, es 20%. Y si es de más 45 unidades impositivas tributarias, tu monto mensual de retención corresponde al 30%. ¿Ok? Esa sería la renta de cuarta categoría. Pero me preocupa los tiempos, hijita. La deducción te la Sí, explico en la siguiente, y la renta de sí. quita en la siguiente, y la renta mixta en la siguiente, ¿ok? Porque los tiempos nos apremian de manera especial.
Ok, no Sí. sé, algo final, hijita, y ha sido un Sí, placer poder, en verdad ha sido toda una hora muy productiva, ingeniero. Gracias por enseñarnos, sobre todo el primera, segunda, tercera, cuarta. Actualmente sí son muy eran dudas que faltaba ahí aclarar. Gracias por ello. Y ahora pasamos a la reflexión, ¿no? Justo para este fin de semana que es largo, sobre todo en Perú, un feriado largo. Entonces hay tiempo de reflexionar, de, de pensar, ahí, de tomar en cuenta muchas cosas. Entonces, sí quisiéramos saber qué nos podría compartir, por favor. estoy tomando mi café primero, a ver, para inspirarme un poquito, ¿ya? Ya, gracias, Liz. Mira, sí, sí, es el Día de la Virgen, Sí, el 8 de el diciembre, nuestra lunes, madre, sí, ¿no? El lunes. Hay que estar en exacto. oración, en permanente oración, porque hay que alimentar el alma. Hoy le voy a hablar de los dos Exacto. zorritos, del zorrito blanco y del zorrito negro, ¿ya? Y que tiene que ver con el tema central de la vida, ¿no? Mira, siempre los chicos en la empresa, pues no acá en Uruguay, en Argentina y en todos los países hablan del éxito, ¿no? También preocupados del éxito. Pero hay dos tipos de éxito, yo lo comento siempre en el diálogo, en esta palabra, en la búsqueda del éxito. Hay un éxito de tener y hay el éxito de ser, ¿ok? ¿Qué cosa es el éxito de tener, ¿no? Oye, mira, este carro del año, ¿no? Como los CEOs, oye, un carro del año, una casa, dos casas, casos en los países, ropa de marca, ¿no? Reloj Rolex como la presidenta anterior en general, ¿no es cierto? Entonces, oiga, para la sociedad, hijita Liz, para la sociedad, eso es un éxito, ¿no? El calificativo es un éxito superlativo, ese es un éxito para la sociedad, por el tema de las cosas que ha logrado una empresa que la has distribuido a nivel internacional, tu marca se ha empoderado, hay un empowerment empresarial bárbaro. Hay que saludar ese éxito. Muy bien, ese es un éxito de tener. Pero ese éxito, ¿ok? No es más importante que el éxito de ser. Pero ¿cómo puedo entender el éxito de ser, no? Cuando una persona, ¿ok? Tiene un reconocido prestigio no por lo que tiene, sino por su trayectoria, por su transparencia, por su honestidad, ¿ok? Por el legado que está construyendo, por sus enseñanzas, por su ejemplo de persona, como padre, como esposo, como hijo. Eso significa trascender, eso significa dejar un legado. Cuando tu vida está vinculada a una entrega de servicio a los demás, a tu familia primero como prójimo, pero también por lo demás y sobre todo por los que más necesitan. Eso es un éxito de ser. Cuando una persona es de tal manera que irradia algo especial, trasciende en el alma, cuando esto alegra el corazón, ¿no? Ujú. Fíjate, ya había explicado el consejo de Manuelito, el anciano, ese anciano, que obviamente de un pueblito, donde se llega a un pueblo, acá en Montevideo, y se pregunta en el pueblo, ¿y quién es la persona más importante? Quiero conocer acá al más importante, ¿no? Y entonces se va a un caminito y se encuentra a Manuelito, que era un viejito, una casa modesta, ¿ok? Y entonces él era el más importante no por lo que tenía, sino por lo que él había dejado como legado, como ejemplo, obviamente por sus consejos y sus enseñanzas, ¿ya? Y entonces esa persona era la más querida, la más reconocida, la más apreciada, la más valorada. Y entonces ese señor no tenía el éxito de tener, pero tenía el éxito de ser, ¿ok? Porque había construido ese edificio de admiración y respeto. Hablar con él era una cosa especial. Obviamente el alma saltaba y el corazón saltaba también de alegría. Esa es la diferencia del éxito, ¿ya? Ahora mira, ve, vamos a ver si hay tiempo para un segundo consejo, Lee. ¿Estamos bien?
Y sí, aún nos Eh, quedan unos minutos. correcto, mira. Hay un segundo consejo que me impactó en una lectura americana, ¿ya? No recuerdo el autor ahorita, pero que hablaba de dos tipos también de éxito y de dos tipos de personas. Pero explicaba que en la vida, en el cerebro nuestro, nuestra cabecita, hay una lucha diaria entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, entre el de la colita y el ángel. ¿Ya? Hay una lucha siempre entre dos. Y entonces, fíjate, hay dos zorritos. ¿Ah? Hay dos zorritos. El zorrito blanco representa siempre la fuerza de voluntad, las ganas de conquistar el éxito, la pasión por el trabajo, ¿no? El deseo ardiente de poner tu trabajo al servicio de la familia y de los demás, el amor que tú despliegas en el día a día. Ese es el zorrito blanco que está en tu cabeza. Pero el zorrito negro, ¿okay? El otro zorrito negro, es el miedo, la desesperación, la desesperanza, el estrés, la ansiedad, ¿ya? Que todos tenemos esos dos zorritos, ¿no es cierto? Pero Claro, ambos claro, es se parte de nuestro día a enfrentan, día. correcto, pero ambos se enfrentan día a día en una lucha directa, se enfrentan ellos, ¿ya? Pero la pregunta es si quién gana en ese día a día. La pregunta es quién gana, quién crees tú que gana. Y entonces la respuesta es, gana, gana aquel zorrito a quien tú alimentas más. Gana aquel zorrito a quien tú alimentas más. Y entonces, ¿cómo es eso que al que alimento más, no? Al que alimentas más todos los días. Porque fíjate, ¿cómo se alimenta un zorrito blanco? ¿Ya? Se alimenta primero con dos aspectos centrales, con gratitud y con trabajo diario. Si hay trabajo diario, esforzado, con pasión, y hay una actitud de agradecimiento a Dios sobre todas las cosas, por la salud que tenemos, por la inteligencia que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la familia que tenemos, sobre todas las cosas, papá, mamá, hijos, compañero, compañera, por los momentos que la economía y el trabajo nos los permite. Si tenemos una actitud de agradecimiento diario, ¿ok? Y de trabajo esforzado para la conquista de nuestros sueños, estoy alimentando a mi zorrito blanco. Le estoy dando las armas para que él pueda vencer al zorrito negro. Pero, ¿de qué se alimenta el zorrito negro? ¿Sabes qué? ¿Cómo se alimenta el zorrito negro? Con pura queja, con puro cuestionamiento, por todo es disconformidad, mucho calor, ¿ok? No me gusta la máquina, no me gusta el asiento, no me gustan mis compañeros, por qué él gana más, por qué gana menos. Comienza el cuestionamiento, se queja de todo, ¿ok? Critica, pura queja y pura crítica, chisme, queja, queja, crítica. La queja es el alimento del fracaso, entiéndase bien eso. La queja siempre es alimento del fracaso. Si tú quieres encontrar en la vida, Liz, y a los que me están escuchando, una persona fracasada, ¿ya? Busca a alguien que siempre, constante, permanentemente se está quejando. Y si tú quieres encontrar a una persona de éxito, ahora o más adelante, busca a alguien que siempre, siempre está agradecido y está trabajando denodadamente. Agradecido a Dios, a nuestro Padre y a la Virgen María por todas sus bendiciones. Agradecido a la vida, a las empresas, al trabajo, a los que crearon el proyecto, ¿ok? Que están construyendo un legado para las nuevas generaciones. Ese concepto de agradecimiento y trabajo conduce al éxito definitivamente. Esto es fundamental y es determinante, Liz. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos dos temas también, Liz. Y estamos armando la librería de todas las pastillitas, ¿no? Ahí están trabajando Sí, los chicos muy bien. Hay que ayudar a difundir porque tenemos que construir corazones y ser sí. obviamente la palabra del alma y el crecimiento espiritual. Que Dios nos bendiga a todos.
Sí, muchas gracias también a usted, ingeniero. Gracias, en verdad, por estas dos enseñanzas. En este fin de semana largo nos llevamos esa tarea, pensar cuál es el éxito que queremos, ¿no? ¿Qué éxito queremos y los hábitos que tenemos que desarrollar para alimentar al zorrito blanco y alcanzar lo que queremos, sobre todo? Muchas gracias, ingeniero, por compartir todo este conocimiento con nosotros. Muchas Muchas gracias y gracias. bueno, buen fin de Bendiciones. semana también a todos. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De luego.